Buenas noches, señoras y señores. La memoria histórica trata de consagrar una versión de la historia de España a conveniencia del poder, en la que la verdad no juega absolutamente ningún papel. Lo único importante es que refuerce la hegemonía cultural de un determinado segmento ideológico y eso desde luego lo consigue. La historia a la que se denigra haciéndola descender a la arena política se convierte entonces en un arma arrojadiza. Se atiza a media España contra la otra media y se exhuman viejas pendencias olvidadas ya por nuestros abuelos, impidiéndose así la convivencia nacional. Y es que no tengan duda, ese es su objetivo. Y en nuestra sección de la hemeroteca, el diario ABC nos trae un titular que hace referencia al alcalde de Madrid, que dice: lo mejor que hemos hecho los españoles en nuestra historia contemporánea es la transición. Así que el señor alcalde de Madrid echa también su cuarto a espaldas en lo que hace a falsificar la historia. Afirma textualmente que la transición nos ha permitido vivir los mejores 40 años de nuestra historia contemporánea. Pues ya está bien, señor Almeida, ya está bien de esa cantinela. Mire usted, señor Almeida, uno puede entender la necesidad de defender determinadas posiciones en esta hora de nuestra historia, pero no hasta el punto de admitir cualquier hipérbole. Incluso si uno desea valorar el formalismo democrático como una consecución sin par en la historia de la humanidad, no podrá dejar de apreciar que estos 40 años a los que usted se refiere han supuesto la época de mayor corrupción de nuestra historia contemporánea o una destrucción del sentimiento nacional que está poniendo la propia existencia de la nación en muy serio peligro. Eso sin entrar en necesidad de que en términos económicos y sociales estos 40 años han sido un rotundo fracaso que nos ha alejado de nuestros vecinos y socios europeos, que se ha destruido la economía productiva, que se perpetran 100.000 abortos anuales, que la familia ha sido dinamitada, que asistimos a las más altas cotas de suicidio de nuestra historia, que la precariedad laboral ha instalado la desesperanza en toda nuestra sociedad, que las cárceles están a reventar, que estamos a la cabeza del tráfico y consumo de drogas, que encabezamos los rankings de alcoholismo, de pobreza y exclusión social, que estamos endeudados para varias generaciones, que somos uno de los países del mundo que padece mayor abuso bancario o que la gente prefiere una semana en un todo incluido en Punta Cana a tener hijos. Un exitazo, señor Almeida, un exitazo sin precedentes. Y en el relato que la izquierda ha construido sobre la historia y que parece que algunos asumen acríticamente, se autoconcede ella, la izquierda, el papel de epítome de todas las virtudes. Censura los actos del adversario, aunque ella haya incurrido en los mismos errores o maldades, y aún corregidas y aumentadas. Condena los golpes del enemigo, pero se ufana de los propios, que multiplican aquellos varias veces. No duda en emplear la violencia más extrema mientras pone el grito en el cielo ante la más leve agresión recibida. La izquierda militarizó la política e introdujo la violencia como método político, lo que incluyó asesinatos, bombas y pistolas. Aunque no faltan ejemplos de violencia política durante las revoluciones burguesas del siglo XIX, esta apenas había afectado a los estratos más hondos de la vida social europea. Fue la irrupción del movimiento socialista en sus dos vertientes, marxista y anarquista, la que generalizó el uso de la violencia como arma política. Ambas corrientes, pronto disociadas y hasta enfrentadas, rechazaban el Estado burgués, la monarquía y la Iglesia católica. El grado de rechazo fue aumentando con el paso del tiempo, y sobre todo los anarquistas desplegaron una espiral de violencia que culminó en 1897 en el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, jefe del Partido Conservador y arquitecto del régimen de la Restauración. En toda Europa, la violencia revolucionaria se cobraba incontables víctimas, muchas de ellas ilustres. Las 3 décadas que se extienden entre los años 70 del 19 y los comienzos de la siguiente centuria vieron el asesinato del zar Alejandro II, del rey Humberto I de Italia, del presidente francés Carnot, de la emperatriz Sisi de Austria, del presidente estadounidense McKinley o del rey Carlos I de Portugal. Los intentos de asesinato proliferaron e incluyeron a Alfonso XII, Alfonso XIII o el Kaiser Guillermo I. En nuestro país, otros 2 asesinatos de jefes de gobierno tuvieron lugar a comienzos del siglo XX, los de José Canalejas y Eduardo Dato, en 1912 y en 1921 respectivamente, y a ambos a manos de los anarquistas. Tanto el asesino de Cánovas como el de Dato justificaron sus crímenes en la dureza de la represión gubernamental contra el movimiento obrero. Como sucedía con frecuencia en Europa y de forma muy significada en Rusia, el objetivo de los revolucionarios eran siempre los políticos reformistas, nunca aquellos que por su dureza les daban la razón en sus denuncias. Cuando Antonio Maura sufrió un atentado terrorista tras las amenazas de Pablo Iglesias en las Cortes, Canalejas denunció el error del poder político mostrándose débil ante el terrorismo.
Llegará un día, si tales fieras se desatan de sus cubiles, en que nuestras esposas y nuestros hijos considerarán, tal vez, una desgracia aquello que debería ser nuestra gloria más grande, el estar al frente de los destinos de España. Ese día llegará, ciertamente, menos de 3 décadas más tarde, cuando en España las organizaciones revolucionarias, que seguían practicando esa violencia política y no pocas veces terrorista, amenazaran con hacerse con el poder. Media España no se resignaría a morir como corderos llevados al matadero a manos de aquellos revolucionarios. Las consecuencias de esa rebelión siguen operando en la política española en pleno siglo XXI. Don Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. Otra más de memoria histórica para que no se nos olvide, porque parece que tenemos un especial empeño en que nos lo recuerden. Y vamos a recordar hoy precisamente que fue la izquierda la que militarizó la política, la que creó la religión política, la que empleó el terrorismo como arma política de una forma que podemos llamar más o menos sistemática. Había habido actos, lógicamente, de este tipo anteriormente, pero hasta la irrupción de lo que es el movimiento obrero, del socialismo, en sus dos vertientes, por cierto, la marxista y la anarquista, no se generalizó. Sí, es muy curioso. Yo creo que este gusto por la violencia que tiene la izquierda desde que nace a la historia, allá por la Revolución Francesa, se debe a que, claro, ellos proponían unas ideas que chocaban completamente a la sociedad de entonces, a la sociedad tradicional. Ideas, claro, vistas por gran parte de la gente como absurdas, incluso nos las parecen hoy día. Entonces, para, digamos, llamar la atención, pues tenían que emplear una violencia extrema contra los enemigos y sobre todo contra los indiferentes. Y de ahí, pues, bombas, matanzas, huelgas revolucionarias, que eran golpes de Estado encubiertos y episodios, vamos, sangrientos a más no poder. Por ejemplo, en la Comuna de París de 1870, aparte de matar a miles de personas, también estuvieron a punto de quemar la Catedral de Notre Dame. Así que eso, y en España, pues lo mismo. También los anarquistas pues asesinaron incluso al arzobispo de Zaragoza, que usted me dirá si era uno de esos arzobispos de la Reconquista que tenían mesnadas para luchar contra los moros. Pues no, pues era un pobre hombre al que fue asesinado a tiro limpio. Y también, pues ya sabemos, pues la emperatriz Sisi, que ni pinchaba ni cortaba en el gobierno de Austria, pero una figura importante, presidentes de Estados Unidos como William McKinley, el rey Humberto de Italia y varios presidentes de gobiernos españoles. Y, bueno, y si contamos los atentados frustrados, pues no le quiero decir. Y no nos olvidemos de los atentados de masas, como la bomba del Liceo en Barcelona y la otra bomba contra una procesión del Corpus. Claro, porque el atentado en sí era la propaganda del hecho que le llamaban los anarquistas, es decir, que en el propio asesinato estaba la propaganda y por tanto no importaba mucho que se tratara de personalidades verdaderamente relevantes en cuanto a su capacidad política, sino que fueran símbolos. El caso de Sisi, por ejemplo. Así es, así es. Bueno, hay una novela muy entretenida que seguro que usted habrá leído, que es El hombre que fue jueves, sí, de Gilbert K. de Chesterton, y que yo aconsejo a todos nuestros espectadores y que ahí describe eso, el consejo de la anarquía, que como estos individuos lo que querían era provocar el caos y el miedo, no solo el caos, sino el miedo para llegar a una situación pues, revolucionaria en la que destruirlo todo, porque su objetivo era precisamente eso, destruir. O sea, ni Dios, ni patria, ni rey, ni obispo, ni amo del taller, ni general, ni nada. Liquidarlo todo, absolutamente todo, porque lo consideraban un paso imprescindible para la nueva sociedad en la que todos seríamos felices. Bueno, todos salvo los que sobrasen. No tendrás nada y serás feliz. Mire usted, no lo había pensado, pero no deja de ser curiosa la coincidencia entre los enemigos de la propiedad, tanto los, vamos a decir, los muy pobres, los apóstoles de los pobres, como los muy ricos. Lo que no quieren es que nadie tenga propiedades, porque claro, eso te da independencia. Había diferencia en el manejo de la violencia entre los socialistas marxistas y los socialistas libertarios. Y digo que había diferencias porque los anarquistas utilizaban más una violencia directa sobre las personas, mientras que los socialistas marxistas pensaban que eso podría ser contraproducente y lo que había que hacer era atacar las estructuras y además el objetivo era apoderarse del Estado, no destruirlo, como en el caso del anarquismo. El anarquismo fue mucho más violento. Y el caso de España yo creo que lo ilustra bien. Se ve más en aquellos países donde el anarquismo tuvo arraigo
en ocasiones superior incluso al arraigo del socialismo, o en todo caso parecido, como el caso de España, de Rusia, de Italia. Bueno, por eso mismo, cuando los socialistas revolucionarios y los comunistas llegan al poder, a los primeros a los que empiezan a purgar son a los anarquistas. Sistemáticamente. En España quien destruyó a la CNT fue el PC, no fue Franco. Sí, pero eso parece que muchos anarquistas pues no lo tienen claro, o se han olvidado de ello, o es que les da absolutamente igual. También el anarquismo ha sido un movimiento muy proclive a la infiltración, tanto policial como, digamos, vamos a decir, de estos socialistas que usted ha mencionado. Es un movimiento en el que hay muchísimo provocador y muchísimo asesino que nunca se sabe muy bien a quién responde, porque qué casualidades se suele suicidar de una manera que a veces incompatible con heridas infligidas por uno mismo, como el caso de Mateo Morral, que es el asesino que tira la bomba con la que trata de matar a Alfonso XIII y a Victoria Eugenia. No lo consigue, pero a cambio mata, pues creo que a una veintena de personas. Por cierto, que durante la Guerra Civil el Ayuntamiento de Madrid, el Frente Popular, le dedicó la calle Mayor a Mateo Morral. Que fue la calle donde se produjo el atentado. El atentado. Es decir, mataron a una veintena de personas, muchos de ellos pues eran soldados de cuota, gente humilde. Eso a la izquierda le daba igual. Y estos no eran anarquistas, estos eran lo que usted decía, socialistas revolucionarios, socialistas a secas, o sea, PSOE y PC. Pero claro, también decían los comunistas que para hacer una revolución es como hacer una tortilla. No se puede conseguir, no se puede cocinar sin partir huevos. Ya, lo que pasa es que el anarquismo también era enormemente variado. Es decir, se encontraba uno desde apóstoles del pacifismo más radical, sí, vegetarianos, nudistas, gente así, por un lado, y por otro lado se encontraban auténticas malas bestias. Animales, sí. Sí, que lo único que buscaban era la destrucción. El propio Bakunin explicitó que su objetivo era la destrucción de toda la civilización occidental. Ni más ni menos. Vamos, como un supervillano de los de Marvel, a destruirlo todo, también no se sabe para qué. Bueno, pero esto es una de las taras del anarquismo que le impide crecer y llegar a ser un partido mayoritario, salvo por la violencia. Porque claro, es algo que va contra la naturaleza humana. La naturaleza humana pues quiere propiedad, quiere familia, quiere tranquilidad, estabilidad, tanto emocional como política y social. Y los anarquistas no, al contrario. Es una versión, yo creo, un poquitín más cutre que la de la izquierda y las feministas, de que todo es política. Aquí también todo tiene que ser política, pero eso, quemando el registro de la propiedad, poniéndose a cultivar todos de manera colectiva las fincas del pueblo y repartirlo también. Cosa que, por cierto, esto del cultivo colectivo de las fincas, por ejemplo, lo hicieron los primeros emigrantes británicos en las 13 colonias, y el primer invierno lo pasaron fatal, murieron muchísimo porque la gente no estaba dispuesta a trabajar para el vecino. En cambio, al año siguiente se parcelaron ciertas fincas, se cultivó de manera privada y cada uno cultivaba lo que quería, luego hacían intercambio, y ese otoño, pues claro, al contrario, si antes se había pasado hambre el año anterior, al año siguiente sobraba la comida. Claro. Bueno, volviendo a España, en un cuarto de siglo asesinaron a 3 presidentes de gobierno, a Cánovas, a Canalejas y a Eduardo Dato. En fin, y lo curioso de este asunto es que en esto, como en otras cosas, en revueltas que protagonizan, etcétera, normalmente la represión de este tipo de cosas era sorprendentemente liviana por parte del Estado. Bueno, yo quiero señalar que hubo 5 asesinatos de presidentes de gobierno en poco más de un siglo, desde Prim en 1871 a Carrero Blanco en 1973. A Prim lo matan masones, eso ya está confirmado, y a Carrero Blanco lo mata ETA, al menos como ejecutor. Hombre, que no eran anarquistas, pero también eran de izquierdas. A ver si ahora solo falta que nos olvidemos de que ETA no solo quería la independencia del País Vasco, sino una dictadura socialista. Hablaremos de Carrero en la segunda parte. Estupendo. Y entonces, estos 3 que ha mencionado, que además eran 2 conservadores y 1 liberal, son asesinados por estos anarquistas que o bien se suicidan, o en todo caso les suicidan, o bien dicen que ellos habían actuado movidos por la indignación que les provocaba la represión salvaje cometida por lo general en Barcelona contra sus camaradas pistoleros y demás. Bueno, pues eso es más en el caso de Eduardo Dato. Bueno, también a Cánovas, cuando... Sí,
en 1897. Pero sobre todo la represión, que la hubo desde luego por parte del Estado contra los anarquistas, se produjo en las vísperas o los años anteriores, a partir del 17 sobre todo y hasta 1923, cuando se aplicaba la ley de fugas, que también, también eso sucedía. Pero es que los anarquistas no eran unos vegetarianos, y no eran unos nudistas, no, es que tiraban de pistola y de bomba. O sea, si Barcelona era conocida como la ciudad de la Rosa de Fuego, no era por una campaña de promoción del turismo, era porque los señoritos anarquistas se dedicaban a tirar bombas a la procesión del Corpus, al Liceo de Barcelona, a matar empresarios, que serían muy antipáticos, lo que usted quiera, pero vamos, o sea, tirar de gatillo y de paso tratar de llevarse al que pasaba por delante, como le pasó el caso al zar Alejandro II, que no solo se fue a matar al zar, sino que la bomba fue tan brutal que mató a muchas personas que estaban alrededor, incluso niños. Es que además usted cita precisamente el caso de Alejandro II, que es muy ilustrativo al respecto de que lo que los terroristas visualizaban con mayor frecuencia era precisamente no el político o el rey particularmente duro y despiadado, exacto, sino aquel que era más bien reformista, el caso de Alejandro II, que fue el que suprimió la servidumbre en Rusia, y fueron a por él, y posteriormente a otros políticos que también tenían una visión mucho más flexible de la realidad. Es decir, que al terrorista, al revolucionario radical de izquierda, lo que le interesa es que las cosas vayan mal, cuanto peor, mejor. Bueno, y el presidente McKinley en Estados Unidos era el presidente más popular pues probablemente desde Grant. Lincoln salió por muy poco reelegido en 1864 y en el caso de España, pues Eduardo Dato, asesinado hace ahora 100 años por 3 anarquistas en una moto de Sidecar, en la puerta de Alcalá, junto a la puerta de Alcalá, pues era el ministro conservador que había conseguido la aprobación de la primera legislación sistemática de protección al obrero, lo cual indispuso con Francesc Cambó y sus jefes nacionalistas catalanes, porque les obligaba a dar derechos a los obreros. Y mire usted, para eso, no, primero la fábrica y luego... Entonces, ¿a quiénes matan? Como usted decía, a los que, digamos, mejoran las condiciones de la clase obrera, porque la clase obrera tiene que estar muy mal, a fin de apoyar a sus redentores. Y tenemos también el caso del que se ha hablado últimamente bastante de Pablo Iglesias, me refiero al fundador del PSOE, POSE, contra Maura, esas amenazas en el Congreso de los Diputados ante la eventualidad de que Maura volviese a ser presidente de gobierno y que llevó pues, a que se atentara contra él por parte de un terrorista también que estuvo a punto de matarlo. Sí, esto fue en 1910, Pablo Iglesias acababa de ser elegido diputado, pero porque iba en una conjunción republicano-socialista. O sea, por sus propias fuerzas no habría podido ser diputado. Entonces sube al Congreso, a la tribuna del Congreso, para decir ante todos que antes de que el señor Maura volviese a ser presidente de gobierno, los socialistas estarían dispuestos a llegar al atentado personal. Gran escándalo, intento del ese gran pastelero que era el conde de Romanones, presidente del Congreso, para que Pablo Iglesias se retractase y retirase lo dicho, pero no, Iglesias insistió en que quedase en el diario de sesiones, cosa que es de agradecer. Y entonces, 2-3 semanas más tarde, el típico loco solitario tirotea a Antonio Maura en la estación de tren de Barcelona, porque Maura se dirigía a Mallorca. Además, no le pega 3 tiros, 2 le aciertan, le hieren, no le matan, y luego este individuo que frecuentaba la Casa del Pueblo socialista, pues es condenado, creo que a menos de 4 años de cárcel por un juez que dice, bueno, como no tenía intención de matar... Bueno, o sea, lo de los jueces no es de ahora, don Pedro. Sí, no es de ahora. Pero, mira, a mí me llama la atención que de todas las causas que nos dan en el bachillerato y en la universidad para explicar el fracaso de la restauración, pues el analfabetismo, la falta de revolución industrial, que no hubo una revolución burguesa, el egoísmo de las clases dirigentes, el carácter reaccionario de la Iglesia Católica, la ceguera de la monarquía, tal, nunca se mencionan 2 elementos que no son básicos, pero que sí son importantes, que son las agitaciones de la masonería, por un lado, y por otro el terrorismo de extrema izquierda.